Embajadores del Reino, un programa diferente. Familia del Señor, muy buenas tardes. Gusto enorme una vez más darles la bienvenida a su programa Embajadores del Reino. Como siempre lo decimos, un encuentro con la bendición. Hoy, de inmediato, tenemos también a nuestro director, como todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, está con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, agradecido del Padre Eterno por esta bendición de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes aquí en Embajadores del Reino, en el canal de bendición, Cristo TV. Importante también recordarles las redes sociales, cómo podemos interactuar de manera directa a través del móvil, el 0962-72-67-49. ¿Ya la anotó? Muy bien, les recuerdo también, pueden hacer uso de las plataformas digitales, nos encuentran en Cristo TV, Oficial EC en Instagram y en YouTube. Y por supuesto, Embajador Reino TV. Sean todos bienvenidos a Embajadores del Reino. Hoy con un tema súper especial, pastor. Un tema de suma importancia que cada uno de ustedes y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que saber y comprender. Y con un siervo que nos va a acompañar con 20 años conociendo al Señor, de seguro que será de gran bendición. Venimos con más luego de esta pausa comercial. Siga con la señal. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, en edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato entramos ya a desarrollar este tema hoy denominado Cristo crucificado. ¿Qué tema, mi pastor? Definitivamente muy interesante, ¿eh? Es un tema de gran bendición. Yo creo que va a despertar expectativas, ¿verdad? Con este tema muy importante que cada uno debemos nosotros de conocer. Para ello, les decía, tenemos a nuestro querido invitado, pastor Héctor Alvarado. Adelante, mi pastor. Por la invitación, gracias damos a Dios por permitir nuevamente poder estar acá. Bueno, en realidad, sí, como usted lo dijo, gracias a Dios tenemos ya 20 años en el ministerio del servicio al Señor, de los cuales 14 años estamos en el ejercicio pastoral. Somos miembros de la Iglesia Alianza Central de Milagro, perteneciente a la Alianza Cristiana Misionera a nivel mundial. Hemos servido también colaborando en la pastoral con los hermanos bautistas en la zona sureste del Guayas.
Y bueno, por la gracia de Dios estamos hoy desarrollando ministerio dentro de nuestra denominación u organización, alianza, y también en este caso por medio de una fundación que el Señor nos ha permitido y nos ha entregado, capacitando a líderes a través de seminarios, a través de institutos, y líderes también a través de esta fundación, como maestros de escuela dominical, como maestros de jóvenes, etcétera. Entonces, por la gracia de Dios, estamos activos junto con mi familia. Así es. Definitivamente es un honor, mi querido pastor Héctor Alvarado, pues el tenerlo en esta su casa como es Cristo TV, una vez más junto a nosotros para unánimes llevar esta hermosa bendición que viene de lo alto, y esperamos definitivamente que llegue a sus vidas, a su hogar y sobre todo permanezca en su corazón. Bella palabra hoy, como titula el tema, Cristo crucificado, pastor. Sí, inmediatamente te voy a invitar que vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 25. Vamos, búscalo rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 25. Y para ello nos va a ayudar aquí nuestra querida hermana Marcelita. Amén, mi pastor. Entonces nos ubicamos en los versículos centrales que están en Primera de Corintios y ubicamos el capítulo 1, vamos a leer el 23 al 25. Y la palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén, preciosos versículos, y el poder de Dios sin duda alguna se va a manifestar a través de estos preciosos versículos. Quiero empezar, mi pastor Héctor, con el versículo 23 que dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Muy importante saber y conocer, nosotros como hijos de Dios, como sus siervos, como ministros, debemos siempre predicarlo es a Cristo, no predicar nuestra biografía, no predicar lo que yo sé, lo que yo no sé, lo que he hecho, que cuántas iglesias he fundado, no, predicamos a Cristo, mi querido pastor. Así es, mi estimado consiervo Alejandro. El mensaje central de hoy por hoy, la iglesia de Jesucristo, es justamente predicar de Él, predicar de Cristo Jesús. Nosotros vemos y entendemos a la luz de las Escrituras que en el Antiguo Testamento se desarrolla mucho a Cristo como persona, pero nosotros lo comprendemos como una persona preencarnada, ¿no? Y de esta manera vemos nosotros que en el Nuevo Testamento continúa la línea ahora ya con el Cristo encarnado. Y es importante entender de esta manera porque los primeros discípulos del Señor Jesús, aquellos que llegaron a ser apóstoles, y también ellos continuaron con este legado, continuaron con esta tarea del fundamento de la iglesia. Vemos que también ellos predicaban a Cristo de manera muy explícita. Esta carta a los Corintios que la escribe el apóstol Pablo, era un apasionado por predicar a Cristo y hacer entender en medio de las congregaciones, en medio del pueblo, como lo dice acá también, tanto judío como gentil, de diferentes grupos, de diferentes etnias, vemos nosotros que se centraba en Cristo, estimado Alejandro. Sí, quiero algo retomar de lo que dijo aquí mi pastor Héctor, que tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se encuentra la figura, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El secreto está que nosotros como hijos de Dios, como sus siervos, como ministros, debemos de saber escudriñarlo, porque desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla referente a la figura de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo glorioso, que murió por ti y que murió también por cada uno de nosotros. Y claramente aquí lo dice el versículo 23, que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, locura, ¿verdad? Ciertamente para los judíos, tropezadero. Esto es algo, para mí me sorprende, pastor Héctor y Marcelita, que aquí dice que para los judíos ciertamente tropezadero, porque precisamente a los suyos llegó, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo aceptó. Más nosotros que somos los gentiles, aquí la palabra dice, para los gentiles, locura. Es decir, aclaro que este término gentil es aquel hombre y mujer que no son judíos, que no nacieron, que no son oriundos, no son nativos de Israel.
¿verdad? En ese caso nosotros, pero para nosotros no es locura. Esto es una palabra de poder, de amor, de gozo, de paz, ¿verdad? Eso quería especificarlo, mis queridos hermanos. Pastor. Claro que sí, estimado Alejandro. Justamente este tema que Pablo enfoca acá a los corintios es una clave central para poder enfocarnos a cuál es el propósito principal, no el único, pero el principal de la venida de Cristo, del Cristo encarnado, y era la muerte en la cruz. La muerte en la cruz es un mensaje claro y evidente en toda época, tiempo, en todo siglo, acerca de esa salvación. Una salvación que ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, una salvación que se dio en cumplimiento en el Nuevo Testamento, una salvación ahora que los apóstoles y al presente tiempo la iglesia de Jesucristo, el cristiano, el pastor, el líder, como tú decías, Alejandro, debemos de predicar es a Cristo, no debemos de predicar nuestra vida, no debemos de predicar nuestros testimonios, no debemos de predicar nuestra biografía, no debemos de predicar historietas, cuentos, no, debemos predicar la palabra centrada en Cristo. La palabra tiene que ser predicada cristocéntricamente. Vemos nosotros que, ¿por qué a los judíos? Dice Pablo, que también era un judío, el apóstol Pablo tuvo la gran oportunidad, a más de estar directamente conectado con Cristo a partir de la visión en Damasco, tuvo la oportunidad antes de aquello de tener un excelente maestro llamado Gamaliel, un excelente maestro de la cual se disertaba y desmenuzaba, escudriñaba las escrituras. Pero aquí hay algo importante: todo el pueblo judío tenía una mala concepción, una mala interpretación referente al Mesías o referente al Cristo. Por eso el apóstol Pablo, como fiel judío, también tenía esa concepción incompleta, le llamo yo, de esta forma y de esta manera. Por eso habla de manera explícita que para los judíos, cuando descubrieron la verdad, en ese momento la verdad pasó a ser un tropezadero para los judíos, porque todo lo que los judíos creían, todo en lo que ellos se basaban, todo lo que ellos defendían, el Señor Jesucristo vino y triste y lamentablemente, puedo decirlo, y la Biblia lo dice, Él vino a hacer división en medio de su pueblo. ¿Por qué? No una división como la de ahora, en estos tiempos donde levanta alguien y se divide una iglesia, no. Una división en el pueblo, en el conocimiento que el Señor Jesucristo trajo directamente del Padre, que era comparado, triste y lamentablemente, con un conocimiento vano del pueblo judío. Sí, efectivamente, hay que resaltar algo muy importante de lo que decía también aquí mi pastor, que cómo nuestro Padre Eterno hace su trabajo. Hizo el trabajo con Pablo, que después de haber sido perseguidor, después de haber sido castigador de los propios cristianos en aquella época, de la misma forma trabajó con Moisés, ¿verdad? Cuando le dio todo el conocimiento de Egipto por 40 años, luego lo puso en educación, 40 años en el desierto, amalgando su carácter, esa mansedumbre que tuvo Moisés, que la Escritura lo dice, que no hay otro más manso que él, ¿verdad? Entonces, y luego a los 80 años se les vuelve a presentar el Señor allá en esa zarza ardiente, que es el propio Señor Jesucristo. Así nos dice la Escritura en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo capítulo 3. Pero miren cómo el Señor trabaja de diferentes maneras. Hoy todavía sigue trabajando nuestro Señor, porque Él no descansa, ¿verdad? Si Él no descansó, Él murió por cada uno de nosotros. Nosotros de igual manera tenemos que seguir haciendo su obra poderosa. Por eso te voy a invitar a Primera Carta de Corintios, capítulo 5, un poco para afianzar lo que estamos viendo en este versículo. La propia carta de los Corintios, capítulo 1, Primera Carta de los Corintios, capítulo 5, verso 7, que dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como solo, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué precioso es cuando el Señor nos amplía su conocimiento,
¿verdad?, nos hace desarrollar aquí en su palabra, porque todo está en la palabra del Señor. Todos los misterios del mundo, del universo, el misterio del ser humano lo encontramos aquí en la poderosa palabra de Dios, y sin duda alguna nos dice que la vieja levadura ya no debe estar entre nosotros. Es la nueva levadura, es el nuevo nacimiento, porque las cosas viejas, como dice la palabra, ya quedaron atrás. ¿Y qué eran esas cosas viejas? La malicia, la maldad, el engaño, el egoísmo, la ira, el enojo, bueno, y muchas otras cosas más que si comienzo a nombrarlas creo que faltaría tiempo, ¿verdad? Pero ahora el Señor en su infinita bondad, misericordia y amor nos ha escogido para que hoy nosotros seamos realmente fieles a Él. Así como fueron los apóstoles que iban de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino, de la misma forma nos dio ese mandato a cada uno de nosotros antes de ascender a los cielos, cuando dijo ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y es lo que estamos haciendo aquí en esta programación, como es Embajadores del Reino. Mi pastor. Claro que sí, excelente, estimado Alejandro, lo que mencionas en este momento. El hecho del mensaje central de Cristo crucificado, que produce una salvación en todo aquel que cree en ese Jesucristo crucificado, da como resultado lo que más adelante dice en el versículo 17 del capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los conceptos viejos, aquellos rudimentos, aquellos fundamentos que no estaban tan firmes, para los judíos en este caso la interpretación dice que es algo viejo, es algo que ya pasó. Y a partir del momento que están en aquel Cristo crucificado, dice que son nuevas criaturas. Entonces es importante entender así de esta manera que aún el pueblo judío le fue, como decimos acá, fue un choque. El pueblo judío, por ejemplo, tenemos a aquel Nicodemo. Nicodemo, aquel que era uno de los principales en medio del pueblo judío. Era un líder, era un guía espiritual. Y vemos cómo la Escritura nos muestra en el Evangelio de Juan capítulo 3, que dice que él había escuchado y había entendido en su mente quién era aquel Jesús, que había él venido de parte de Dios el Padre, de que en cierto modo, aunque no lo quería reconocer al 100%, pero él sabía y entendía que él era el Cristo. Y dice que venía muy de noche porque andaba de manera oculta ante todo lo que de pronto podría levantarse como crítica, persecución de parte de sus mismos coterráneos, de parte de ese grupo de los cuales él presidía dentro del grupo del Sanedrín, dentro del grupo de los fariseos, enseñándoles en el templo, y dice que viene y conversa con el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo fue muy puntual y le dijo una gran verdad. Una verdad que se relaciona justamente con el mensaje del Cristo crucificado. Dice que todo aquel que entra al reino de los cielos tiene primeramente que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es recibir a Cristo, creer en Él, aceptarlo, dejar mi vida vieja de pecado. Y eso es lo que todos nosotros hoy en día, los que nos identificamos con el Cristo crucificado, hemos hecho hace algún tiempo atrás. Amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo, es la hora, la oportunidad de que tú también vuelvas al Cristo crucificado. Maravillosa palabra, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que nos permite precisamente llevar esta bendición a cada hogar que sigue la señal de Cristo TV. Definitivamente, Pastor Héctor, es una gran enseñanza la que se está dando el día de hoy. Muchas veces nos preguntamos, muchos, me ubico yo en aquellos que están sin duda atrás de pantalla, tras de su televisor, tras de su teléfono y está llevando esta señal y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a muchos de los hijos de Dios nos llaman locos? Nos llaman muchas veces hasta piedra de tropiezo. ¿Y por qué? Se levanta uno en la familia y dice, está loco, ya déjalo nomás. Pero ahí está, la palabra es justa y verdadera y nos dice prácticamente que somos nuevas criaturas. ¿Y sabe qué? Cuando vienen estas situaciones, estos golpes, estas palabras fuertes hacia nosotros, es cuando nos levantamos y tomamos esa identidad propia de ser hijos de Dios y nos armamos con esa
endereza y esa armadura que Dios nos da para levantarnos y decirnos, con Cristo seguimos, avanzamos. Mire cómo para nosotros es diferente, te deja de ser locura, deja de ser piedra de tropiezo y entra a ser poder y gloria que el Señor nos da a través de su sabiduría. Porque es ahí donde definitivamente demostramos ser sabios. No es ser tan inteligente y ser el mejor doctor o a su vez tener títulos y diplomados y tanta cosa. Es saber actuar en el momento adecuado, porque Dios es perfecto, su tiempo es perfecto para levantar a cada uno de sus hijos. Usted, que tal vez se siente desanimado, recuerde esto: Cristo fue crucificado por ti y también por mí. Seguimos, pastor. Y Marcelita, precisamente en esa situación que mencionabas hace unos minutos, ¿verdad? Es cuando nuestro Padre Eterno está trabajando en nosotros. Trabaja de una forma interna, moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Moldeando nuestras emociones para que nosotros podamos dar fruto del Espíritu, como es el amor, la paz, el gozo, dominio propio, paciencia, que es lo que le falta a la iglesia de Cristo hoy en día. Bien, vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, rápidamente, versículo 16, un poco para ampliar algo más de lo que estamos viendo. Hebreos, capítulo 10, versículo 16 nos dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué precioso que hoy en día cada hermano, cada hermana esté las leyes del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes las podamos escribir. Por eso que, Marcelita, yo le cuento algo. Una vez estando en una congregación, yo dije, ¿qué hermano, qué hermana me puede mencionar así 5 versículos de la Biblia? Créame, Marcelita, que fue un silencio sepulcral. Nadie levantó la mano, nadie dijo yo lo sé, y si lo sabía, se quedó mudo. ¿Qué nos podría decir de eso, Marcelita? Algo increíble, ¿verdad? Algo a veces inentendible, porque no dijo siquiera deme unos 25 versículos, dijo 5. Entonces, si no sabemos solo el Salmo 23 completo, le decimos Juan, a ver. O Juan 3:16, ¿no? Amén. O sea, tenemos que preocuparnos definitivamente por cada día. Crecer, yo creo que no solo crecer en estatura, no solo de peso, sino también importante crecer acá espiritualmente. Crecer en el Señor es fundamental. El apóstol Pablo, justamente en base a lo que mencionan, él habla, ¿no? Y él exhorta a la iglesia, de manera especial a la iglesia en Colosas, ¿no? Y le dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué muchas veces, aún hasta la presente fecha, en el seno cristiano, en nuestras congregaciones, hay esa falta de conocimiento? Y de pronto puede haber conocimiento, pero hay esa falta de apreciación en base a la persona central que es Cristo. Es porque en realidad no hay un acercamiento. Y si hay un acercamiento, no hay una disposición de que la palabra que tiene poder, de la palabra que es viva y eficaz, pueda penetrar, pueda ingresar a la mente, al corazón, al alma del ser humano, del individuo, ¿no? Entonces, cuán importante, mis amados hermanos, hermanas, para nosotros, la Iglesia de Cristo, tú, amigo consiervo que me escuchas, cuán importante es que la palabra de Jesucristo, la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los 66 libros de la Biblia, que nosotros lo tenemos, more en nuestras vidas, more en tu vida completamente en abundancia, para que de esta manera podamos, primero, llenarnos del amor de Dios. Segundo, llenarnos de una característica muy fundamental que Cristo la tuvo, de humildad. La humildad, lamentablemente, hoy en día en el seno cristiano, como que ya se está perdiendo. Tenemos que volver a recuperar este sentido y este valor, este don de la humildad. Y en tercer lugar, la paz. Muchas veces hay en las iglesias cristianas aflicciones que vienen de pronto de manera externa, pero también hay muchas de esas aflicciones que vienen dentro de nosotros, del corazón. No nos olvidemos que todavía nosotros tenemos nuestra naturaleza de pecado
esa naturaleza de pecado nos va a pasar una mala jugada. Hay que reconocer que nosotros mismos en cierta manera somos nuestros principales enemigos. Y sobre todo cuando la palabra de Cristo no ingresa a nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, que es todo poder, está entristecido, está débil. Y por eso el apóstol Pablo también anima y motiva de que esa palabra de Cristo llena al Espíritu Santo de Dios. Así es, mi pastor, y usted dio en la clave, muchas veces nosotros lo hemos comentado aquí. ¿Qué es lo que pasa a la iglesia del Señor? Que no le gusta estudiar la palabra de Dios. Quiere hacer otras cosas, quieren hacer campañas, ¿verdad? Quieren hacer vigilias, ayunos, pero estudiar la palabra de Dios como que les choca. ¿Qué será que ocurre en estos tiempos? Porque recordemos en el Antiguo Testamento, recordemos que así nos dice el libro de Nehemías, capítulo 8, que se pasaban 6 a 7 horas estudiando la palabra de Dios y todos se gozaban, su corazón se gozaba de esa felicidad, de ese gozo que ellos tenían. Y ahora muchas veces no pasan ni 10 minutos que ya hasta se cansan y muchas veces estudian la palabra ya en la noche cuando el cuerpo y la mente está cansado y es indudablemente que se van a dormir. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿O qué hacer nosotros como ministros, aquellos hermanos, aquellas hermanas que se sienten de esa forma, pastor? Bueno, en realidad es algo que la misma palabra advierte y por ende se cumple, ¿no? Dice que en los postreros días, y estamos ya en esos postreros días, que la gente, primero, el amor de muchos se enfriará. Recordemos que Cristo nos conecta con el amor del Padre, el amor ágape. Y el amor ágape es aquel que nos va a impulsar cada día de manera agradecida y de manera recíproca a amar la palabra de Dios. Muchas veces de pronto podemos justificarnos de una u otra manera. Yo digo en lo personal, es entendible para una persona que de pronto no ha tenido estudios, para una persona que, como se decía anteriormente, es analfabeta. Ya, yo comprendo y entiendo en esa situación, pero a una persona que ha cursado por menos la primaria, mucho más la secundaria y cuanto más aquellos que hemos cursado por la universidad, es incomprensible que la persona no tenga esa pasión, ese amor de acercarse a la palabra de Dios, poderla leer, poderla leer, cuanto menos estudiarla, y de esa manera van a poder descubrir la verdad. El Señor Jesucristo fue muy claro. Los fariseos se jactaban y se golpeaban el pecho diciendo que ellos tenían la verdad y que la interpretaban de manera muy correcta y apropiada. Cuando el Señor Jesucristo les dijo al pueblo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus hechos no van de acorde a sus palabras. Entonces, el mismo Dios, a través en el Antiguo Testamento, habla y manifiesta de que el pueblo está muriendo cada día por falta del conocimiento. Ahora, no tanto es memorizar. Usted decía algo que con toda la experiencia y que hubo un silencio total. Hay algunos creyentes que sí están en esa situación de que ni memorizan, y hay otros que memorizan y de pronto solo memorizan para llenar un conocimiento, y cuando de pronto están memorizando textos bíblicos se encuentran con una realidad donde no solamente Dios les habla de amor, no solamente Dios les habla con un cariño paternal, sino que también Dios, cuando ve el pecado y detecta los defectos, los errores, Dios también es rígido, Dios también es duro, habla, detecta, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para que nos corrijamos, porque la corrección de parte de Dios no produce destrucción, al contrario, produce edificación, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios, así es. Como un buen padre en su casa también sabe corregir. Así dice que también es Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo está diciendo claramente su bendita palabra. Hay algo que también me impactó, mi pastor Héctor. Esto que dice en Corintios: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Mire usted, o sea, hablamos de por qué no se da esa hambre y esa sed de la palabra del Señor. ¿Por qué el ser humano no tiene o se está perdiendo ese amor? ¿Por qué no tiene o manifiesta la humildad? ¿Por qué no obtiene la paz y la tranquilidad? ¿Por qué? Porque esa viene de Dios, pues.
Sí, y una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta hoy en este presente tiempo posmoderno en que nosotros vivimos es que muchas filosofías están ingresando a la congregación, a los creyentes, y de esta manera, ¿qué puedo decir? Se están mezclando o de pronto en algunos casos están tomando el lugar que la palabra de Dios debe de tomar en la mente y en el corazón de esas personas. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que para los griegos, le era locura, no nos olvidemos que los griegos, todo Grecia y hasta el día de hoy, es conocido y resaltado de que ellos valoran mucho el razonamiento. Ellos razonaban. Podemos decir que ellos eran personas de lectura, pero la lectura, para poder ser aplicada, era todo en base al razonamiento que ellos tenían o a la apreciación que ellos tenían referente a este caso. Solamente pongo y recuerdo un ejemplo básico, ¿no? La apreciación que ellos tenían referente al cuerpo y al espíritu. Ellos decían que el cuerpo era malo y que el cuerpo, por ser malo, no va a tener nada de bueno y es una cárcel para el espíritu, para el alma. Que el alma y el espíritu es aquella parte del ser humano que sí es buena, aquella parte del ser humano que está cada día allí en prisión. Y de esta forma el apóstol Pablo también tuvo que luchar mucho con ellos, de manera especial con el grupo religioso de los griegos, los gnósticos, tuvo que luchar mucho en contra de eso. Y por eso vemos nosotros aquí lo que usted mencionó, el versículo 25, lo insensato. Lo insensato en base a los razonamientos de los griegos, lo insensato en base a la filosofía, a las ideologías que se han puesto de moda hoy en día. Este término está sonando a flor de piel en cualquier área de nuestra vida. Ya no es filosofía, ahora son ideologías, hipótesis que se elaboran, ¿sí? Y que de eso ya se hace una enseñanza. Y no solo una enseñanza, sino que se hace una cátedra. Es impresionante ver que eso está ingresando hoy a nuestras congregaciones. Nada de lo que las ciencias, nada de lo que el área de la filosofía, en este caso se ve, se analiza, se estudia, se aprende, puede tomar el valor y puede tomar el lugar de la palabra del Señor. Sin duda alguna es así, mi pastor Héctor y Marcelita, ¿verdad? Ustedes saben que yo en el área secular soy maestro y precisamente me toca estudiar muchas filosofías, muchos pensamientos de seres humanos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, más bien están en contra de ella, ¿verdad? Y es precisamente que la ciencia enseña, los ministerios, a través de los ministerios de educación, enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Para ellos dice que la palabra de Dios son locura, pero para nosotros que hemos sido llamados, dice aquí, mire que dice, lo que hemos sido llamados es poder de Dios. Y es sabiduría de lo alto, no es sabiduría del hombre, como decía aquí mi pastor, no es una doctrina que el hombre se haya inventado, porque muchas veces personas, siervos que no conocen del Señor, sacan un versículo, ¿verdad? Lo transforman a su manera y ya lo quieren convertir también en una doctrina. Es muy lamentable eso, pero es la realidad que estamos viviendo. Por eso es que confunden a muchos cristianos. Por eso es que muchos cristianos viven confundidos. No, si yo sé que esto es bueno porque me enseña mi pastor. Pero yo te pregunto, mi hermano, tú lo que le escuchas al pastor, tú te has tomado la molestia de ir a tu casa y verificar lo que el pastor está predicando. Te has tomado la molestia. La palabra del Señor es clara. Dice revisar todo, escudriñar todo, ¿verdad? Leer todo, estudia todo. No tan solo lo que tú no estás escuchando en este momento. Ponte a cuenta con el Señor y estúdialo a través de su palabra para verificar y comprobar que lo que estamos diciendo viene del Espíritu Santo de Dios, sin duda alguna. Dice el versículo 25, ya para un poco ir terminando esta parte, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren cómo dice, ¿no? Lo insensato del hombre, el Señor lo hace como sabio. Porque muchas veces el Señor escoge a personas menos preparadas, personas que realmente no tienen esos grados de estudio, ¿verdad? Que muy intelectuales. Recordemos simplemente en el año 1 cómo escogió a sus apóstoles. 4 de ellos eran analfabetos, eran pescadores. Sin embargo, Pedro, Juan escribieron cartas y la encontramos aquí en la palabra de Dios, sin duda alguna. Qué precioso tema estamos viendo en esta tarde, como es el Cristo crucificado. Es muy amplio y muy profundo hablar de este tema aquí con los siervos y aquí con mi sierva también, Marcelita, pero venimos con más luego de esta pausa comercial.
Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Avanza la programación de Embajadores del Reino. Llegamos a esta parte que tanto nos gusta porque podemos interactuar con ustedes, queridos amigos, hermanos, familia de Cristo, que sigue la señal de Cristo TV. Bien, llega la primera pregunta y la hacemos a nuestro pastor invitado, Héctor Alvarado. Dice, ¿qué provisión hace el sacrificio de Cristo para que podamos vivir en la libertad del perdón y el poder de su vida que mora en nosotros? ¿Qué provisión? Bueno, la figura justamente del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento era que cubría, ¿no? Cubría los pecados a la persona y de esa manera el Señor veía a esa persona o a esa familia y de manera general al pueblo de Israel los veía como justos, los veía como santificados. El sacrificio de Cristo vino justamente también a proveer, pero a más de cubrir. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en realidad eso es lo más importante, porque el pecado desde el inicio de allá en el huerto del Edén, Adán y Eva, ha venido en el pasar de los años atrayendo una destrucción, una debacle. Y es importante ver nosotros que el ser humano debe de reconocer que se encuentra en un estadio de miseria espiritual. Entonces, la provisión del sacrificio de Cristo es quitar eso que provoca una miseria espiritual, incluso para muchos una miseria en las áreas de su vida, quitando ese pecado por medio de esa provisión. En segundo lugar, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, dio como una provisión justamente bendiciones, riquezas espirituales en gloria. El mismo hecho de que ahora todos los creyentes tengamos dentro de nosotros y junto a nosotros al mismo Dios en la persona del Espíritu Santo, oiga, es un regalo maravilloso, maravilloso. ¿Por qué menciono esto? Porque de pronto solamente nos enfocamos en la salvación, la salvación, la salvación. En las iglesias donde he estado por la gracia de Dios hasta la presente fecha, ya predicando, enseñando, aconsejando, formando líderes, etcétera, me encontraba con un concepto de la salvación, pero uno les pregunta a los hermanos, ¿y qué otras cosas más? ¿Qué otros propósitos más tiene el sacrificio de Cristo? Y los hermanos no saben qué responder. No saben qué responder porque de pronto sus líderes, sus pastores, o de pronto por medio también de los medios de comunicación, redes sociales,
Se les enfocó mucho la salvación, pero la salvación es una de tantas cosas que vino Cristo a hacer en este mundo. En tercer lugar, y con esto espero responder esta pregunta, es que Cristo, el objetivo principal de su sacrificio es venir a restablecer su imagen y semejanza. La imagen del Dios invisible. Es importante entender esto. Cristo quiere impregnarse en mi vida. Cristo quiere reflejar la imagen del Padre Celestial en mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Gracias, mi hermano Marcelo. Gracias a usted, mi querido pastor Héctor Alvarado. En realidad, eso es lo que debemos preguntarnos, usted y yo. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Es una gran pregunta, pero vamos a continuar con las de ustedes. Bien, otro de las preguntas nos dice, pastor Alejandro, ¿cuál es el mensaje exactamente de la cruz? Bueno, sin duda alguna es un mensaje de victoria, es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, allí crucificado en aquella cruz donde estuvo más de 3 horas padeciendo por ti y por mí, hoy el simple hecho de que esté crucificado y con los brazos abiertos es señal que te está esperando a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, simpatizante, para que tú entres en los brazos de Él, para darte ese abrazo. El Señor está a la puerta, dice la palabra del Señor. Está a la puerta y llama. Él te está llamando en este día. Él te está llamando a través de esta programación. Él te está llamando a través de estos siervos que estamos aquí por la misericordia del Señor, por su gracia, para que tú hoy vengas y dejes entrar a Cristo en tu vida, para que Él se sienta al lado tuyo, cenes con Él, y que, como decía mi pastor Héctor, que cada persona que nos esté viendo diga, ese es un hijo de Dios, porque refleja a Cristo en nuestras vidas. Maravillosa palabra. Bien, y en honor al tiempo, pues seguimos con las preguntas. Mi pastor Héctor, por favor, dicen, ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Bueno, los judíos tienen un buen fundamento, que es justamente todos los hechos sobrenaturales, los hechos magníficos, como una señal evidente del poder de Dios. Es interesante recordar a Moisés, es interesante recordar a Elías, es interesante recordar a muchos hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados haciendo portentos y estas señales. En este caso es ilógico para el pueblo judío no reconocer a Cristo, ya que Cristo, mientras estuvo en esta tierra aproximadamente cerca de 33 años de vida, y de manera especial los últimos 3 años aproximadamente, que desarrolló su ministerio, el ministerio de la predicación, el ministerio del llamamiento al arrepentimiento, vemos que el Señor Jesucristo también manifestó esto con señales. Vemos que el Señor Jesucristo sanaba enfermos, liberaba a personas que estaban opresionadas y posesionadas por demonios. El Señor Jesucristo sanó a una mujer que tenía flujo de sangre de hace muchos años atrás. Bueno, el Señor hizo señales, pero ninguna de esas señales no satisfizo el conocimiento y la respuesta que el pueblo judío tenía. ¿Sabe por qué, mi hermana Marcela y mi hermano Alejandro? Por una sola cosa. Porque el concepto que ellos tenían de su Mesías no era conforme a la imagen que Cristo reflejó en su primera venida. El concepto que ellos tenían, y que el Antiguo Testamento lo mencionan los profetas, era de un rey, era de alguien que venía cabalgando en un caballo hermosísimo, era de aquel que venía con toda su indumentaria de rey, venía con poder, venía para poder liberarlos de la opresión que ellos vivían, de manera especial en ese entonces del Imperio Romano, que era el último imperio que había conquistado ya al pueblo judío. Viene Cristo, y la Biblia dice, Isaías lo muestra, viene como un siervo humilde y viene como un siervo dispuesto a sufrir. Esa concepción, esa imagen que reflejó Cristo en su primera venida, no estaba a la altura de lo que los judíos querían y pensaban que su Mesías iba a venir así. Entonces, las señales que pedían ellos era
solamente una excusa nada más, como para poder justificarse de que Jesús no eran señales, a tal punto de que incluso los mismos líderes judíos le acusaban a Jesús de que esas señales mayormente Él las hacía en el día de reposo, que en este caso para la ley judía o para ellos, en la interpretación judía, era prohibido. Así es, mi hermana Marcela. Hermoso tema el que hoy precisamente se ha desarrollado en Embajadores del Reino, como es Cristo crucificado. De inmediato entramos a la reflexión, Pastor Alejandro. Quiero hacerles un llamado a la reflexión a cada hermano, cada hermana que nos está sintonizando en las diferentes redes, en las diferentes plataformas, para que hoy nosotros tengamos un conocimiento más alto y que surja realmente la gracia del Señor en nuestros corazones, conociendo a ese Cristo crucificado que murió hace más de 2000 años por cada uno de nosotros, para que nosotros sepamos que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, está Cristo con nosotros. No seamos como aquellos discípulos en aquel entonces en la barca, cuando comenzaron las olas, comenzaron los vientos, las lluvias, los truenos, los relámpagos, y comenzaron a preocuparse. No se habían dado cuenta que Cristo iba con ellos. Por lo tanto, ahora, en este tiempo, Cristo está con nosotros si realmente nosotros hacemos su perfecta voluntad, que la encontramos aquí en su poderosa palabra. Por lo tanto, no deje que se turbe vuestro corazón. Ten confianza en el Señor. Pon la mirada en Cristo para que todos nuestros problemas sean venido a menos. Así es, para que Cristo nos dé ese discernimiento y esa voluntad de poder superar esos problemas. Porque muchas veces nosotros le oramos al Señor: oh, Señor, quítame ese problema. No le ores de esa manera. Dile al Señor que te haga cada día más fuerte, para que en tu debilidad seas fuerte en esa que te va a dar el Señor, para que tú puedas superar esa dificultad, ese problema, y verás que todo te va a ir bien. Verás cómo te va a dar la paz en medio de los problemas, esa paz que el ser humano no entiende. Nosotros, como hijos de Dios, la podemos entender día a día a través de su gracia, a través de su amor y a través de conociéndolo cada día más en oración y a través de su poderosa palabra. Gracias, mis queridos hermanos. Ahora que estás a tiempo, vuelve a Cristo. Es importante venir a Cristo. Acompáñame en esta oración para finalizar este programa. Soberano Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta palabra que en esta tarde se ha dado, Señor. A cada amigo, amiga, a cada oyente, Señor, que ha escuchado tu palabra, permite que se vuelva a ti. Permite, Señor amado, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, que Cristo sea impregnarnos en la vida de cada uno de ellos, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu palabra corra y fluya como ríos de agua viva desde la cabeza hasta la planta de los pies, siempre y cuando el creyente tome de esta palabra y se llene más y más. Tome de las palabras de Cristo y moren más en abundancia, como fue el anhelo tuyo siempre y lo sigue siendo hasta el día de hoy, Señor. Padre, perdónanos, claro que sí, Señor. Tenemos que pedirte perdón en nombre del cuerpo de Cristo. Perdónanos al cuerpo de Cristo, porque te hemos fallado, porque de pronto nos hemos desanimado, nos hemos desalentado, Señor. Hemos de pronto relegado ciertas cosas, Señor, que deben de tomar el primer lugar en nuestras vidas, como la lectura de tu palabra, la oración, Padre bendito, esas disciplinas espirituales que son oportunas y necesarias para que cada día, Señor, no solo nos fortalezcamos, sino que cada día procuremos ir hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Señor amado, ayúdanos, Padre. A los amigos, a las amigas que todavía no han recibido Cristo, que ellos comprendan que hay un problema grave en sus vidas, en sus almas, en el mundo, que es el pecado. Y el pecado, Señor, como dice tu palabra, hace que estén separados de la gloria de Dios. Y solamente Jesucristo, el Cristo crucificado, por medio de ese sacrificio tan noble, ese sacrificio para muchos horroroso, para nosotros un sacrificio de tan honor, un sacrificio que nos da y nos muestra el amor de Dios
haz que ellos, por medio de este sacrificio, Padre, puedan también venir a los pies de Cristo y puedan empezar una nueva vida, puedan empezar una vida llena no solamente del conocimiento, de la sabiduría, sino también del poder de Cristo, una vida en abundancia, Señor. Padre amado, gracias por ello. Gracias, Señor, porque nos ha utilizado en esta tarde a estos siervos que hemos estado aquí, Señor, para una vez más solamente ser portadores de tu palabra, transmitirla, Señor, para todos aquellos que nos oyen. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración, oh Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque pronto vienes por segunda vez por tu iglesia y anhelas que tu iglesia, a más de estar preparada, sobre todo, procuremos cada día ir al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Entendiendo que el centro de nuestras vidas es Cristo, pues llegamos a la parte final de Embajadores del Reino. Querida audiencia, agradeciéndole primero a Dios por darnos esta oportunidad de tener en casa pues a estos grandes siervos, mi pastor Héctor, que Dios siga bendiciendo su vida y cada proyecto que definitivamente usted emprenda y usted ya tenga pues como bendición para aquellos que están y le rodean. Definitivamente usted sabe mi agradecimiento también, pues mi pastor Alejandro. Nos despedimos. Que Jesucristo, siendo la gloria del Padre, la máxima revelación de Dios, sea también el Rey en nuestra vida. Agradecidos siempre de Él. Aquí mi querida Marcelita también, muchas gracias por estar una vez más aquí en Embajadores del Reino. Mi pastor Héctor, un gusto tenerlo aquí. Esta es su casa y que el Señor nos siga dando siempre esa sabiduría que viene de lo alto para seguir haciendo su obra. Nuevamente, gracias a Dios. Gracias por la invitación a compartir con ustedes aquí la palabra del Señor. Mi anhelo profundo del corazón es que el Señor siga bendiciendo este canal, siga bendiciendo esta programación, siga bendiciendo sus vidas y sobre todo bendiga la vida de cada oyente que nos escucha, nos sintoniza,
por medio de este precioso canal que es para la gloria y la honra de Dios. Gracias. Dios les bendiga a todos. Con esa palabra nos quedamos y no finalizamos sin antes darles excelentes recomendaciones. Ustedes, caballeros, pueden disfrutar de unas grandes ofertas que tiene el Closet de Luis y Xiomi. Sí, señores, está ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca. Para hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, todo en un solo lugar. Closet de Luis y Xiomi. Hasta la siguiente programación. Si Dios no ha venido, nosotros continuamos proyectando esta gran bendición que es poderosa y eficaz, como es la palabra de Dios. Gracias. Bendiciones.